Estábamos hablando que del pecado se derivan la culpa y la pena, que la culpa se perdona. La culpa la puede perdonar el sacramento de la penitencia. La culpa te la puede perdonar el hermano ofendido, dañado por tu pecado. La culpa te la puedes perdonar tú mismo. Pero el pecado siempre tiene consecuencias, siempre tiene restos, y a eso le llamamos la pena. Aparentemente puede resultar poco coherente un pecado perdonado por el que hay que pagar. Sin embargo, la enseñanza de la Escritura es clara. Podríamos hablar, por ejemplo, del libro del Éxodo, Éxodo 34, por ejemplo, ¿no? Que nos habla de un Dios misericordioso y clemente, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impune. Entiendo que es particularmente expresivo el episodio de David después de la muerte de Urías. Sabemos que el rey David cometió un terrible pecado de adulterio y asesinato, un pecado oculto y un pecado del que no tenía conciencia. David había adulterado con Betsabé, había matado a su marido Urías y sin embargo él vivía con tranquilidad. Había, por lo tanto, algo en David que se le ocultaba a sí mismo. Esto es interesante. El libro de los Salmos nos dice: ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Podemos tener pecados que ni nosotros mismos tengamos presentes, seamos conscientes de ellos. Pensamos que no dañamos a nadie, ¿verdad? No robo, no mato, no adultero, no miento, cumplo mi trabajo. Podemos tener quizás pecados en lo más profundo que se nos tienen que iluminar. Podemos morir aparentemente satisfechos. Los demás también. Los demás pueden decir: oye, Manuel se ha muerto. Y Manuel no se le conoce pecado. Este está en el cielo. Cuidado, que lo último, no tanto lo último como lo íntimo del alma, quien lo conoce es el Señor. Podemos llevarnos una sorpresa cuando llegue el momento del juicio personal. Bien, lo cierto es que Natán denuncia su pecado a David. David lo reconoce y David se arrepiente. Pero antes del estado de arrepentimiento ha habido ya un anuncio del castigo. Y le dirá Natán: ¿por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los ammonitas? Y aquí viene el castigo. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu caza, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol, pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. A partir de ahí viene la conversión de David, una nueva conversión, un darse cuenta de lo que hay y un cambiar de rumbo. De hecho, a partir de ahí comienza esa nueva vida del que pasará a la historia como el santo rey David. Muy bien, se arrepiente. Dice David: he pecado contra Yahvé. Y aquí viene el perdón. Porque le responde Natán: también Yahvé perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé,
el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Va a morir el hijo de Betsabé. Va a sufrir más David. Le va a ocurrir lo que le ha anunciado Natán. Su hijo Jonatán se va a acostar con sus mujeres en la azotea del palacio durante la revuelta de Jonatán. David va a sufrir. David va a ser maldecido por Semeí. En su familia se va a dar una violación con incesto entre sus hijos. David no va a dejar de sufrir. David ha sido perdonado. Yahvé ha perdonado tu pecado. Pero el castigo va a ocurrir. Y esto, tengamos en cuenta que es necesario. Recuerdo leyendo la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que se ve una actitud en algunos conocidos, en algunos seres queridos del protagonista que hoy día no es habitual. Le piden que se entregue. Ha cometido un crimen y le piden sus seres queridos que se entregue a la policía porque necesita pagar por su pecado para tener paz. Realmente es así. Necesitamos pagar para tener paz. Repito lo que decía en el vídeo anterior. El perdón no es un hecho legal, jurídico. No es que te quiten una multa. No es que te quiten el castigo. El perdón pasa por una purificación, una transformación de la persona. El perdón requiere una sanación. El perdón auténtico requiere una sanación. No basta con que te digan, estás perdonado. Esas consecuencias en ti y en el otro han de ser sanadas.